Que quede claro desde el principio, no estoy acá para decirte qué tenés que pensar. Sí, para invitarte a ver algo que ya estás sintiendo en carne propia, aunque tal vez todavía no le pusiste nombre. Vivimos en una época donde hablar se volvió peligroso, donde una palabra mal entendida puede costarte una denuncia, una cancelación, incluso un problema legal. Y todo eso se sostiene sobre una idea muy simple, pero muy poderosa. Tus sentimientos valen más que los hechos. Durante años nos enseñaron que la justicia se basaba en pruebas, en hechos, en responsabilidades concretas. Hoy pareciera que eso ya no alcanza. Hoy lo que cuenta es cómo alguien dice sentirse frente a lo que vos dijiste. No importa la intención, no importa el contexto, no importa si hay mala fe o no. Si alguien declara sentirse ofendido, triste, agredido, automáticamente se lo coloca en el lugar de víctima y a vos en el lugar de agresor, aunque lo único que hayas hecho sea describir la realidad con palabras que se usaron toda la vida. Palabras que antes formaban parte del lenguaje común, hoy se transformaron en minas antipersonales. Caminás por la conversación pública como si cruzaras un campo minado. No sabes qué va a explotar, ni cuándo. Decir mujer, decir negro, decir gordo, decir travesti, incluso decir bonita o lindo, de repente todo puede ser leído como violencia, aunque lo digas sin odio, aunque no haya intención de daño. El problema ya no es lo que decís, el problema es cómo alguien elige sentirse frente a eso. Y acá aparece el punto central, cuando el sentimiento subjetivo se convierte en criterio de justicia, la justicia deja de existir, deja de ser un sistema que nos protege a todos por igual, para transformarse en un arma al servicio del que grita más fuerte del grupo mejor organizado del colectivo, que logra instalar que su emoción es sagrada, intocable, incuestionable. Ya no importa lo que pasó, importa quién llora más, quién se declara más herido, quién se presenta como más frágil. Eso abre la puerta a algo mucho más oscuro, un nuevo tipo de poder. Un poder que no necesita tanques, ni botas, ni sensores oficiales. Lo único que necesita es controlar lo que sentís. O mejor dicho, controlar lo que se supone que tenés que sentir. Si no reaccionás como marcan las reglas emocionales del momento, sos un insensible, un facho, un desalmado. Si no usás las palabras correctas, si no aplaudís los eslóganes del día, te convertís en sospechoso. Fíjate lo que pasa en redes. Alguien dice algo incómodo, algo que se sale del guión, y la respuesta aparece enseguida. Indignación organizada, capturas de pantalla, scratches, pedidos de sanción, mails a su trabajo, presiones a su entorno. Lo interesante es que casi nunca se discute la idea en sí. Casi nunca se revisan los argumentos. Lo que se juzga es el impacto emocional declarado por un tercer grupo supuestamente vulnerable, aunque muchas veces ni siquiera haya participado de la conversación original. No estamos frente a una simple ola de corrección política exagerada. Estamos frente a un mecanismo de control social. Primero se declara que ciertos colectivos son extremadamente frágiles. Después se redactan normas, códigos, protocolos, que dicen protegerlos del daño emocional. Al final, cualquiera que diga algo que se interprete como ofensivo hacia esos colectivos pasa a ser un peligro público. Y en nombre del cuidado emocional se habilita la sanción, el castigo, la expulsión de la vida social. Lo más perverso de este mecanismo es la ambigüedad. Nunca sabes exactamente qué palabra va a ser considerada delito moral mañana. Las reglas cambian todo el tiempo. Términos aceptables hoy pueden ser imperdonables dentro de un año. Y esa incertidumbre no es un error, es el núcleo del sistema. Si no sabes dónde está el límite, tenés miedo. Y si tenés miedo, hablas menos, pensás 2 veces antes de opinar,
3 veces antes de disentir, hasta que un día elegís callarte del todo. Ese silencio no se vende como censura, se vende como empatía, como sensibilidad, como no querer hacer daño. Y ojo, la empatía real es necesaria. Nadie está defendiendo el maltrato gratuito ni la humillación. Todos sabemos que las palabras pueden herir. Todos lo vivimos alguna vez. Pero una cosa es hacernos cargo de lo que decimos en el plano social, aceptar que podemos caer mal, que podemos ser criticados, incluso rechazados. Otra cosa muy distinta es convertir cada malestar emocional en excusa para usar la fuerza del Estado, la ley o la violencia social organizada. Ahí es donde aparece lo que algunos llaman totalitarismo emocional, un sistema en el que el poder se presenta como protector de tus sentimientos, pero en realidad los usa como palanca para controlar tu conducta. Antes el poder te decía qué tenías que hacer, ahora te dice qué tenés que sentir. Y si no sentís lo correcto, por lo menos tenés que actuar como si lo sintieras. Tenés que repetir las palabras elegidas, apoyar las causas correctas, indignarte por lo que te marcan, emocionarte con lo que te señalan. Este tipo de control es mucho más eficaz que la censura clásica, porque ya no hace falta prohibir expresamente. Alcanza con que vivas con miedo a equivocarte, a que te acusen de odio, de discriminación, de violencia simbólica. Entonces practicas la autocensura, el filtro interno, eso que te hace pensar, mejor no digo nada, mejor no me meto, mejor repito lo que todos dicen y listo. Cuando una sociedad entera entra en ese modo, el poder ni siquiera tiene que mandar callar. La gente se calla sola. Lo más preocupante es cómo este modelo baja al sistema educativo. A los chicos se les enseña desde muy temprano que sentir es más importante que pensar que la lógica y el razonamiento son secundarios. Frente a la emoción que lo verdaderamente bueno es la sensibilidad extrema, y que cuestionar eso es casi un acto de crueldad. Así se forma una generación que cree que toda incomodidad es violencia, que toda diferencia de opinión es ataque personal, que todo conflicto se resuelve pidiendo que intervenga una autoridad superior. En lugar de aprender a tolerar lo desagradable, a discutir sin destruir al otro, a convivir con gente que piensa distinto, los pibes aprenden que hay que denunciar, cancelar, expulsar, exiliar de los espacios comunes al que no habla como se espera. Y lo más grave, aprenden que eso está bien, que es justo, que hacerlo los convierte en buenas personas, defensoras de causas nobles. Nadie les explica que un poder que se arroga el derecho de decidir quién puede hablar y quién no, tarde o temprano va a usar ese poder contra cualquiera que lo cuestione. Si miramos la historia, el patrón se repite. Siempre hubo excusas morales para justificar la represión. Antes era en nombre de la religión, de la raza, de la patria, del partido. Hoy se hace en nombre de la inclusión, de la seguridad, de la salud mental, de la democracia. Las palabras cambian. El mecanismo es el mismo. Otorgarle al poder un cheque en blanco para decidir qué está permitido sentir, decir, pensar, y castigarte si te salís de ese mapa emocional oficial. La pregunta clave es, ¿qué hacemos con todo esto? Porque tampoco se trata de ir al extremo contrario, de decir cualquier cosa sin importar el daño, de negar que la palabra puede ser usada como arma. Se trata de recuperar algo que estamos perdiendo: la responsabilidad personal, la posibilidad de hablar como adultos, de hacernos cargo de lo que decimos, sin pedirle al Estado que nos cuide de toda emoción desagradable, sin transformar cada ofensa en un asunto penal, sin usar nuestra sensibilidad como herramienta de poder sobre los demás. Tal vez el primer paso sea muy simple: volver a nombrar la realidad sin miedo, llamar a las cosas por su nombre, aún sabiendo que eso puede incomodar. Aprender a diferenciar entre una agresión real y una idea que nos resulta molesta, entre un ataque directo y una opinión que no compartimos. Aceptar que vivir en sociedad implica escuchar cosas que no nos gustan, y que eso no nos convierte en víctimas, nos convierte en adultos. El segundo paso es igual de incómodo,
dejar de delegar en un árbitro externo la resolución de todos nuestros conflictos. Recuperar la capacidad de discutir, de argumentar, de poner límites sin necesidad de pedir que alguien sea censurado, multado, destruido. Entender que una sociedad libre no se mide por lo protegido que está tu sentimiento, sino por lo libre que estás vos para decir lo que pensás, sabiendo que los demás también son libres de responderte, de criticarte, de alejarse si quieren, pero no de llamar a la violencia institucional cada vez que algo les duele. Si llegaste hasta acá, seguramente ya lo sentías hace tiempo. Percibías que algo no cerraba, que el clima alrededor del lenguaje se volvió asfixiante, que hablas con cuidado, que elegís cada palabra como si caminaras sobre vidrio. No sos el único, a muchos nos pasa. La diferencia es que algunos prefieren callarlo, otros prefieren disfrazarlo de progreso y unos pocos deciden ponerlo sobre la mesa, decir, esto que se vende como sensibilidad, muchas veces es miedo. Esto que se vende como protección, muchas veces es control. En última instancia, la línea entre la libertad y el totalitarismo emocional no pasa por las leyes, ni por los hashtags, ni por los discursos oficiales. Pasa por algo mucho más íntimo. Tu decisión de hablar o callar, tu disposición a soportar la incomodidad de escuchar al que piensa distinto, tu coraje para decir lo que crees sin necesidad de odiar a nadie. Mientras exista gente dispuesta a defender ese espacio, la palabra, la discusión honesta, la libertad de nombrar la realidad, el totalitarismo emocional va a encontrar resistencia. Y tal vez de eso se trate este tiempo, de elegir de qué lado queremos estar, del lado del miedo o del lado de la responsabilidad, del lado de los sentimientos usados como arma, o del lado de la palabra usada como puente. Porque si dejamos que el miedo decida por nosotros, si aceptamos que todo se rija por la susceptibilidad más extrema, al final, no solo vamos a perder la libertad de hablar, también vamos a perder algo mucho más profundo, la libertad de pensar. Gracias por escuchar, acompañar y ver este video. Si fue de tu agrado, dale like, suscribe y presiona la campanita para estar informado sobre los nuevos contenidos que vayamos subiendo al canal. Hasta pronto y buena vida.